dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este martes 27 de marzo, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauris Aybar, Denis Santana, que le sustituye en sus vacaciones. Buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez. Buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, a Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Telefuturo y a toda su amable teleaudiencia. Buenos días a todas y a todos. Varios temas que vamos a compartir con ustedes en este martes 27 de marzo del año 2018, y entro en materia de inmediato, con el asunto del Partido Revolucionario Dominicano y el comunicado emitido ayer por su dirección, encabezada por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Voy a leer el comunicado del Partido Revolucionario Dominicano que comparto en algunos aspectos. Este comunicado dice lo siguiente: el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y sus autoridades, encabezada por el presidente Miguel Vargas, siempre al servicio de los mejores intereses nacionales, manifiestan al país que conforme a nuestra tradición respetamos las decisiones de los tribunales nacionales y las altas cortes, sean favorables o no, y estando de acuerdo o no estando de acuerdo, nos reservamos el derecho a usar cualquier recurso que nos permitan las leyes y la Constitución. De igual modo, reiteramos que la dirección actual, proclamada y juramentada el 14 de septiembre del 2014, está vigente hasta cumplir el periodo de 4 años para el cual fue electa de acuerdo a nuestros estatutos. En cuanto a la sentencia número 002-2018 del Tribunal Superior Electoral, referida a la Convención Nacional Extraordinaria Pedro Franco Badía, realizada con gran participación y entusiasmo el 3 de diciembre del año 2017, la Comisión de Juristas del PRD concluyó que se vulneró nuestro derecho a la defensa y que el tribunal se excedió en sus atribuciones de acuerdo a las normas procesales y a los principios constitucionales. Una evidencia de que el Tribunal Superior Electoral se excedió en sus atribuciones fue ignorar los legítimos derechos de todos los partidos políticos al pretender imponer la forma como debe ser convocada la reunión de un organismo estratégico como la Comisión Política, exigiendo la publicación de una agenda previa cuando es tradición y derecho de cada partido decidir en cada caso y en el día a día los puntos a tratar. El honorable juez del Tribunal Superior Electoral, Ramón Aristide Madera, en la fundamentación de su voto disidente, deja claramente establecido que el derecho a la defensa de nuestro partido fue afectado. Citamos: que a pesar de que el fardo de la prueba recae sobre la parte demandante y que el tribunal, haciendo uso de un principio activo sin pedimento de parte, tenía interés en esa documentación,
le fue negado a la parte demandada el derecho a probar todo lo contrario, es decir, el derecho a depositar o entregar voluntariamente los listados de concurrentes a dichos eventos, concluyendo sus argumentos jurídicos y constitucionales afirmando que el PRD, citamos, se les ha violado el derecho de defensa, el cual es un derecho fundamental para que se pueda administrar sana justicia. Como demuestran los hechos, reafirmamos que la convención del 3 de diciembre fue desarrollada de manera legítima, legal y transparente. Sin embargo, y a pesar de todas las debilidades jurídicas y constitucionales antes señaladas, y que los argumentos de una parte de los miembros del Tribunal Superior Electoral para justificar su decisión fueron solo de forma y no de fondo y contenido, anunciamos a toda la gran familia PRDista y al país que el Partido Revolucionario Dominicano realizará un nuevo proceso convencional para elegir las autoridades del PRD para los próximos 4 años. Estamos totalmente convencidos que este nuevo proceso convencional que anunciamos al país contribuirá a la dinamización y fortalecimiento, crecimiento del Partido Revolucionario Dominicano y a la presentación de candidaturas propias y exitosas en los niveles municipal, congresual y presidencial para las elecciones generales pautadas para el año 2020. Este fue el comunicado emitido ayer por la Comisión Ejecutiva del PRD, encabezada por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. En política, usted no sabe a veces cuáles son las cosas que resultan más convenientes. Ayer no hablé del PRD, pero fuera del aire, cuando hicimos el cambio, me preguntaban los compañeros de 5 a 7 qué pensaba y decía que para mí era una decisión favorable para el Partido Revolucionario Dominicano, algo necesario para el Partido Revolucionario Dominicano. Que si bien es cierto que recibe este golpe puede ser una oportunidad para el Partido Revolucionario Dominicano procurar un relanzamiento. Y este tema coloca al PRD en la palestra. Fíjense que de lo único que se hablaba era de la convención dilatada del Partido Revolucionario Moderno, pero el PRD está fuera de agenda política. El PRD está apenas viviendo de la buena imagen que está cultivando el ingeniero Miguel Vargas Maldonado como canciller de la República, pero eso no necesariamente se le transfiere a su partido, porque esa es una labor de gobierno. Y en términos personales, pues evidentemente que la Cancillería ha sido la oportunidad de un relanzamiento para el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. En términos personales, yo creo que la visión que tiene mucha gente de Miguel es distinta a la que había hace un tiempo por todos los conflictos en los que él se vio involucrado. Pero su rol de canciller, en términos de su imagen, y bueno, también para el país, porque ha hecho muy buen papel, y para el gobierno, pero en términos, si lo vemos en términos personales, para él ha sido realmente un punto de relanzamiento en términos de su figura, de remozamiento de su figura. El PRD no necesariamente está recibiendo esos beneficios. Usted escucha a los interactivos del PRD que participan en este y otros medios, incluso que se ocupan de cosas que nada tienen que ver con el partido, mientras lo importante es que estuvieran ocupados del partido. Entonces, bueno, si hay la oportunidad de reafirmar el liderazgo del ingeniero Miguel Vargas Maldonado frente a este desafío, en un desafío en el que Miguel Vargas Maldonado no tiene competencia, no tiene contendientes,
porque quien le ha producido esta situación no puede ni siquiera enfrentarse directamente al ingeniero Miguel Vargas Maldonado en un proceso interno, en un proceso convencional, porque no tendría derecho a participar en un proceso convencional. Ahí no hay manera de que se haga una convención bien hecha y esa convención no termine pues favoreciendo a una dirección que está totalmente unida en torno a la figura del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y si el PRD logra hacerlo, eso nada más va a beneficiar al Partido Revolucionario Dominicano. Es decir que ahí le dan la oportunidad al PRD de una sacudida. En cuanto a la decisión, he preguntado algunas cosas. Me dicen, bueno, hubo fallos en la cuestión de del cumplimiento de los requisitos para la convención y hubo fallos técnicos en ese aspecto. Es lo que más o menos se plantea desde el Tribunal Superior Electoral y lo que motiva la sentencia. Habrán otras razones, no las sé, pero evidentemente que para poder adoptar la decisión tiene que haber encontrado la mayoría de los miembros del Tribunal Superior Electoral fallos en la convención. Entonces, el PRD dice, y en eso creo que tiene razón, que el Tribunal Superior Electoral se excede. Por eso es importante. Aquí queremos rechazar que las personas vayan a un puesto como este cuando han tenido militancia política. Decimos, no, que no deben ser militantes, que deben ser independientes, etcétera, etcétera. Miren, esta decisión demuestra que también se requiere de la experiencia política, porque plantear que un organismo estratégico pues publique su agenda o no tenga el derecho a definir su agenda, eso realmente es una cuestión absurda. El comité político del PLD, nadie le exige que publique una agenda cuando se va a reunir, y el comité político del PLD tiene derecho a tratar los temas que entienda en su reunión y públicamente habla de los temas que entienda. ¿Ustedes creen que cada vez que se da una rueda de prensa del comité político del PLD y se hace un resumen de lo que se trató allí, ese resumen incluye todos los temas tratados? No, ese resumen incluye los temas que políticamente ese partido entiende que son ventilables. Las otras cosas que ellos discuten ahí, que no son ventilables, pues no la van a dar a conocer. Entonces, eso es absurdo, pero eso sale de la falta de experiencia política. La falta de experiencia política, porque ¿cómo usted le va? Pues eso es absurdo. O que a la comisión política del PRM, no, ustedes se reúnen, establecen su agenda, lo que tienen que tener garantía de que los miembros de esa comisión están convocados, pero la propia comisión es autónoma, una vez reunida puede establecer su agenda sin problema, y sobre todo si va a discutir cuestiones estratégicas que cada partido tiene derecho a manejarla como le entienda. Lo otro es el montaje en tantos días de una convención, etcétera, etcétera. Bueno, Román Jaque nunca ha montado una convención de nada. Entonces, probablemente por eso dé un plazo para un partido que tal vez no sea el plazo más adecuado para celebrar una convención. Pero eso no es problema, porque nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. El PRD ha hecho bien, primero, en acoger la decisión. Segundo, en empezar inmediatamente a montar la nueva convención. Y ya veremos qué pasa hacia el futuro. Pero es evidente que
que hay extralimitaciones en esa decisión de el Tribunal Superior Electoral, pero esos son ya aspectos que en el fondo es que está anulada la convención del PRD. Y sobre eso ya el PRD pues adoptó una postura que es la postura más correcta. Ojalá entonces aprovechen esto para un relanzamiento de ese partido, para empezar a movilizar ese partido, para empezar a buscar la gente con la que ese partido quiere participar de manera independiente en unas próximas elecciones. Así es que vamos a esperar. Son las 7:15 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, entonces, ahora el 20 de abril, el Partido Revolucionario Moderno va a dar a conocer los resultados que ha mantenido ocultos de las votaciones internas y los resultados que solamente da en porcentaje, y realmente los medios también, que en este caso tienen que también, respetando la libertad de expresión y la libertad que tiene cada quien a manejar sus cosas, pues también tienen derecho a respetarse. Pues yo no hago nada en una rueda de prensa donde no me van a dar datos, donde me van a usar para hacer creer que se ha dado una rueda de prensa, pero usted convocó esto para ofrecer los datos. ¿Y dónde están los datos? Ah, no, los datos los vamos a dar el día 20. Pero mientras tanto, mira que yo lo que te tengo aquí es porcentaje. Bueno, ya yo he sido claro en eso y no quiero seguir lloviendo sobre mojado, pero he ahí cuando usted desecha una oportunidad de relanzarse, cuando usted desecha una oportunidad de tener una proyección distinta. Es así que quieren que volvamos a contar a mano. Eso es lo que queremos, vamos a volver a contar a mano. Estamos hablando de que los resultados de una convención, ¿usted sabe qué quiere decir 20 de abril? La convención fue el 18 de marzo. La convención fue el 18 de marzo. Se está hablando de 20 de abril, de que ahí vamos a dar resultado completo, que ahí vamos a hacer esto, que ahí vamos a hacer aquello. Un tollo total. Pero bueno, miren, sobre el tema del Gagá, quiero aprovechar este tema para referirme a otras cosas, porque esto ha provocado un debate muy interesante. Pero lo primero que yo quiero recomendar, por las experiencias que he estado viviendo y que hemos estado viviendo constantemente con relación al manejo de algunos temas, que a veces, y eso ocurre de muy buena fe, nos dejamos conducir por el relato que los interesados han querido manejar sobre un tema. El que le interesa montar espectáculo de Gagá en centros urbanos, o el que le interesa comercializar espectáculos de Gagá en centros urbanos, pues resulta que sale con el relato de que el Gagá se ha prohibido. Que el Gagá se ha prohibido, y desde luego que las prohibiciones suenan absurdas en todos los oídos. Yo, que no creo que esa manifestación tenga que ver nada con la dominicanidad, no puedo estar en desacuerdo con que esa manifestación pues se realice, porque si expresa el sentir de una comunidad, pues esa comunidad tiene derecho en términos culturales a expresarse, y en la sociedad donde esté esa comunidad tiene derecho a expresarse. Ahora, tiene derecho a expresarse, a
ejercer sus manifestaciones en función de las reglas que hay en esa sociedad, que eso es distinto. Entonces, bueno, las autoridades de San Pedro de Macorís, ¿qué es lo que han hecho? Dos cosas. Ruta para el Gagá, definir rutas con la Policía Nacional, de manera que no se produzcan coincidencias entre dos Gagá, y la negativa a que esto se exprese en el casco urbano. Yo me imagino que si eso pasa en el Distrito Nacional, la gente de la Nacaona no quiere en el Mirador Sur un Gagá. ¿Y usted quiere gente defecando en cualquier sitio? Gente borracha, haciendo lo que sea. No, los municipios no quieren eso. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que en poesía son muy bonitas. Es decir, en poesía y en el colorido hay cosas que son muy bonitas. Un mercado haitiano en un cuadro es una cosa muy bonita, pero un mercado haitiano nadie lo quiere. Es decir, en un cuadro mucha gente lo tiene en la sala de su casa. Ahora, lo que la gente no lo resiste es en su vecindad, en la realidad. Ahí es que no lo resiste. Pero el rostro de un campesino y la miseria del campo son muy bonitas en los pinceles, muy bonitas. Ahora, la realidad es otra cosa, Entonces, a quienes les ha interesado comercializar el Gagá y montar espectáculos y montar temas internacionales en relación con el Gagá, inmediatamente salieron a hacer valer su relato de que el Gagá se había prohibido. Pero ¿y quién ha dicho que se ha prohibido el Gagá? Lo que las autoridades están hablando no es de prohibición del Gagá. No están hablando de prohibición del Gagá, están hablando de que, bueno, hay lugares donde usted no me va a llegar con el Gagá y además usted me va a tener una ruta controlada. Yo no veo problema en eso. Porque lo que recogen la mierda son las autoridades. El que tiene que ir a recoger la mierda, el que tiene que ir a resolver el problema de los heridos, el que tiene que ir a resolver el problema de los desórdenes, son las autoridades. Entonces las autoridades tienen derecho a establecer regulaciones, porque el folclorista va, se tira su fotografía, hace su video, y adiós, papá, adiós, déjame mandar esto para Europa, déjame mandar esto para aquí, déjame mandar esto para allí. Pero el problema es quien le queda a las autoridades. Entonces las autoridades tienen derecho a establecer regulaciones mínimas sin prohibir absolutamente nada. Que eso es otra cosa, pero hasta ahora, bueno, el gobernador dice que está sorprendido cuando se ha encontrado con que hay una prohibición del Gagá, ¿no? Pero, ¿y prohibición de qué? No, por los problemas que hemos tenido anteriormente, eso nos ha llevado a establecer regulaciones, que ya eso es otra cosa que prohibición. Entonces, leía un artículo muy interesante, que era lo que quería tratar de Teleforo Isá, sobre este tema, porque él también está hablando de otra exageración, de que se ha prohibido lo de los guloyas. No, lo de los guloyas lo han mencionado la propia gente en comentarios. Las autoridades ni siquiera se han referido a los guloyas. Pero ya estamos hablando de que en la República Dominicana se ha prohibido el guloya y se ha prohibido el Gagá. Y se ha prohibido el Gagá, cosa que no se ha llegado hasta ahí. Entonces, la Teleforo ISAT hace unas comparaciones con lo que ocurrió, por ejemplo, en la noche de San Bartolomé. Él se refiere, oye, ¿con qué está comparando esto? Con la matanza que hubo en la noche de San Bartolomé de los protestantes hugonotes por parte de los católicos en Francia, que pues en principio
serios enfrentamientos entre el catolicismo y el protestantismo, y sobre todo en este caso el de los hugonotes, que era un protestantismo un poco más radicalizado porque era mucho más calvinista que luterano. Y entonces eso en términos culturales desarrolló un gran nivel de rivalidad, y eso llevó a este conflicto en el que con apoyo de las autoridades en toda Francia se le dio muerte a más de 10.000 protestantes. En París nada más se mataron 2.000 en la noche de San Bartolomé. Entonces, nada comparable con eso. Está hablando de la Inquisición. Está hablando de la Inquisición, que esto recuerda a la Inquisición, pero ¿y dónde está la persecución? ¿Dónde está la persecución en decir, mire, por las calles del casco urbano, usted no me pasa? Porque el casco urbano tiene sus regulaciones. Usted me puede pasar por aquí, usted me puede pasar por aquí, por allá hay otro gagá, ese va a tener una ruta distinta, la policía va a tener cierta vigilancia, esto va a estar más o menos dentro de ese orden. Eso no tiene que ver nada con Inquisición. Que quiero aprovechar el asunto este de la Inquisición para repetir algo que lo vengo diciendo desde hace tiempo. Como a los dominicanos se nos quiere avergonzar de muchas cosas, se nos quiere avergonzar hasta de nuestro nombre y de nuestros orígenes. Entonces, a propósito de la Inquisición, se repite mucho el hecho de que Domingo de Guzmán fue supuestamente un inquisidor, y el nombre de nuestro país obedece a la cabeza de la Inquisición, que fue Domingo de Guzmán. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que no se puede negar es que sí, los dominicos fundados por Domingo de Guzmán fueron la base de la Inquisición. Pero es importante recordar que cuando se creó el Inquisitio, cuando surge el Inquisitio, es decir, la institución jurídica de la Inquisición, el Inquisitio surge en el año de 1231. 1231. En el 1231, la yerba de Domingo de Guzmán tenía 10 años de altura. Si cuando surge no la primera persona que es ejecutada o enviada a la hoguera por producto de la Inquisición, no. Cuando surge el instrumento que va a dar paso a la Inquisición, que todavía no se inicia la Inquisición, sino que se inicia la institución jurídica de la Inquisición. Ya hace tiempo que Domingo de Guzmán había fallecido, porque Domingo de Guzmán falleció en 1222. Y no hay garantía de que si él estuviera vivo, compartiera lo que pasó después, porque la orden de Domingo de Guzmán es paralela con otra orden, que es la orden de Francisco de Asís, que fueron dos órdenes mendicantes, se llamaban órdenes mendicantes, que fueron fundadas digamos, en la Edad Media o posterior a la Edad Media, porque estamos hablando del siglo XIII. Estas órdenes mendicantes fueron la respuesta, sin la Iglesia proponérselo, a una situación que estaba acabando con el catolicismo, que era lo que existía. ¿Cuál era esa situación? En el propio Francia estaba tomando mucha vigencia
el movimiento de los cátaros o de los albigenses. Entonces este movimiento era de un tipo de persona que estaba envuelto en una dualidad. Eran gente que creían en Dios y creían en el diablo, los cátaros. Y entendían que el equilibrio del mundo estaba pues dado por el equilibrio entre esas dos fuerzas, del bien y del mal. Pero aunque creían que el diablo y Dios podían residir en una misma persona, su actuación, sin embargo, era de gente muy correcta y de gente muy decente y de gente muy solidaria. Entonces ese movimiento tomó gran popularidad y estaba prácticamente desplazando, porque contra ese movimiento es que surge la Inquisición. Ese movimiento estaba desplazando a una iglesia que se había acastillado, es decir, castillo, que se había entronizado en los castillos, y una iglesia que estaba envuelta solamente en el cultivo de riqueza, una serie de cuestiones, y se había alejado totalmente de la población. Entonces, ahí este movimiento se abre mucho paso. Dos gentes que no están en la cúpula de la iglesia, dan la respuesta a esa situación, creando dos órdenes mendicantes, la de Francisco de Asís, que es una orden que realmente rinde culto a la pobreza, tiene votos casi extremos de pobreza, y la de Domingo de Guzmán, que se dedica básicamente a la parte académica, y es por eso la que funda las grandes universidades católicas en el mundo. Entonces, ciertamente, repito, la orden de los dominicos es la que crea la base jurídica de la Inquisición. La orden de los dominicos, pero no Domingo de Guzmán. Y entonces, ¿por qué hay que culparlo a él? Si Francisco de Asís, por ejemplo, después del desarrollo de su orden, Francisco de Asís tuvo el tiempo, aunque murió muy joven, de renunciar de su propia orden. Él vio que su orden estaba tomando un camino distinto al camino que él había querido dar en principio, y él renunció de su orden. No pudo haber ocurrido lo mismo si Domingo de Guzmán está vivo 10 años después, cuando se crea el Inquisitio. Pudo haber ocurrido lo mismo, que tampoco esto era una expresión, digamos, es arbitraria, es un acto de barbarie enfocado desde esta coyuntura. Pero ellos le dieron trataron de darle una cierta justificación jurídica de la que podríamos hablar después. Cambio y fuera.